En este tutorial, como en anteriores, haremos un repaso por los aspectos más relevantes relacionados con la atención centrada en el paciente y os invitaremos a la reflexión a través de una serie de cuestiones o preguntas para vuestro propio diagnóstico, según la situación de vuestras unidades. Desde el punto de vista de la agencia y en lo que concierne al Manual de Certificación de Unidades de Gestión Sanitaria, todos los estándares relacionados con la humanización o atención centrada en el paciente se centran en el bloque 2 y concretamente en el criterio 3, derechos del paciente y continuidad asistencial, y algo en el criterio 4 sobre calidad científico-técnica, porque son estándares que van a poner a la persona y a sus necesidades como foco central ante la toma de decisiones clínicas, organizativas, etc. Como ya se ha comentado en el anterior tutorial, cuando hablamos de la atención asistencial centrada en el paciente, estamos hablando de humanizar. Humanizar la asistencia desde la gestión. La gestión siempre tiene que buscar decisiones que faciliten una experiencia satisfactoria de la persona, desde el punto de vista de la propia persona. En este sentido, os trasladamos algunas cuestiones que ayuden a trabajar en este tema. Se debe conocer en qué hay que centrar los esfuerzos para poder responder a las necesidades y expectativas del paciente. Y sobre ese conocimiento de lo que quieren y comparándolo con lo que se les propone desde el enfoque asistencial, ver en qué aspectos se pueden acercar posturas y qué acciones se van a ir implementando para acercarlas. En este sentido, en Andalucía existe un marco de referencia que es el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía, donde se dan muchas claves y se siguen desarrollando estrategias y políticas de salud que tendrán que empezar a ser adaptadas por las unidades y centros. Otro de los aspectos relacionados con este tema es que al paciente se le atienda en el tiempo esperado y necesario para resolver su situación, por lo que hay que cuestionarse sobre los tiempos de respuesta que tiene una unidad o servicio y si el incumplimiento de esos tiempos están comprometiendo algún tipo de garantía legal que haya con respecto a la capacidad de respuesta del sistema a una persona. Teniendo en cuenta esto y teniendo identificados cuáles son los tiempos que se han de medir, lo que hay que saber es si los datos son fiables o no, ya que si tienen sesgos o errores pueden conducir a decisiones erróneas, como ya se ha comentado en tutoriales anteriores. Otro de los aspectos recogidos en el manual y orientados a la atención centrada en el paciente está relacionado con precisamente el registro de dicha atención, teniendo como instrumento de registro clave la historia de salud única, que ha de ser una historia de salud óptima. ¿Y qué quiere decir óptima? Que está correctamente identificada. Hay que comprobar si los profesionales la usan y registran la información de forma adecuada. Ver si hay errores y si una vez que se detectan se sabe cómo hay que actuar, quién debe corregirlo y cómo saber cuándo se han corregido, etc. Hay que tener cuidado también con los archivos paralelos, ya que hacen disminuir la integridad de la historia de salud única porque se pierde información. Y si se evalúan de manera periódica para saber si se está utilizando la historia para lo que está pensada y cómo está pensada. Otro aspecto a destacar es cómo cada persona va a poner en marcha una serie de mecanismos asistenciales, que aunque estén normalizados y diseñados con unas características generales, debe aplicarse a la persona de forma personalizada e individualizada. Con estos estándares se va a explorar si cada persona atendida tiene un profesional de referencia, que puede ser su interlocutor principal en el equipo asistencial. Cómo se incorporan las necesidades y expectativas en la planificación asistencial, ver si a esas necesidades y expectativas se puede dar respuesta desde la unidad o hacen falta recursos adicionales y por último valorar si puede haber situaciones en las que se ponga en riesgo el plan asistencial personalizado. Debe incluir incluso riesgos por incumplimiento del plan y cómo abordarlos antes de que se produzcan y puedan alterar el proceso. Otro aspecto clave es la continuidad asistencial. La continuidad asistencial es fundamental ya que todas las decisiones deben girar para que la persona vea atendida su demanda de expectativas y necesidades en todo momento, por lo que es importante que mientras dure el proceso de asistencia, este sea continuo.
Este proceso puede sufrir interrupciones, como por ejemplo cuando se desprograma o se suspende una consulta, cirugía, etc. Dado estos casos, debería estar claramente definido cómo actuar, cómo informar al paciente y cómo minimizar los posibles daños o molestias ocasionados. Otro riesgo es cuando hay fases del proceso que no se resuelven en la unidad, sino que necesita del soporte o apoyo de otra unidad o servicio o incluso centro, por lo que todas las derivaciones o interconsultas deben estar planificadas, cómo hacerlas y evaluar si se están haciendo de forma adecuada, velando porque la persona no se pierda en esa parte del proceso no controlado directamente por la propia unidad. Un último aspecto a tratar es la calidad científico-técnica. Los estándares del criterio de calidad científico-técnica, que están estrechamente relacionados con la atención centrada en el paciente, orienta a que todos los actos asistenciales que recibe una persona deben estar soportados por la mejor evidencia disponible. Por lo tanto, debe haber una incorporación a la práctica de las evidencias más actuales y hay que velar porque los profesionales la utilicen de manera sistemática. Se debe normalizar la práctica basada en la evidencia para evitar la variabilidad. Al hablar de una atención integral u holística de la persona, no solo hay que dar respuesta a una patología, sino también se debe trabajar para impulsar la promoción y educación para una vida saludable, teniendo en este caso el sistema un rol preventivo. Y por último, saber si se cuenta con el conocimiento y recursos necesarios para poder dar respuesta a una atención holística del paciente, cubriendo sus necesidades y expectativas, teniendo como base la investigación y la innovación continua para llevarlo a cabo.